tardes, buenas noches. Esta es la entrega número 9 del curso de electricidad básica gratis y es el tercer video que estamos haciendo tratando este apasionante tema del electromagnetismo. Hoy vamos a ver cómo se produce la electricidad a partir de la variación de flujos magnéticos, a partir de la variación de campos magnéticos. Y no es un tema menor, porque la mayor parte de la energía eléctrica que consumimos y que conocemos proviene de este principio, de la generación de electricidad a partir de la variación de flujos magnéticos. Por ejemplo, las centrales hidroeléctricas que utilizan el agua para hacer electricidad, en realidad lo que están haciendo con el agua es mover una turbina, y esta turbina lo que hace es mover campos magnéticos para generar la electricidad. Lo mismo pasa con las centrales eólicas. Las centrales eólicas tienen molinos de viento que aprovechan la energía cinética del viento para hacer girar unas aspas, y estas aspas lo que terminan haciendo es haciendo girar campos magnéticos para producir la energía eléctrica. Sucede lo mismo en las centrales termoeléctricas que utilizan carbón, gas o algún otro combustible para generar calor y con este calor generar vapor para que el vapor mueva las turbinas y las turbinas muevan campos magnéticos. Sucede también lo mismo en las centrales nucleares. Las centrales nucleares utilizan la fusión nuclear para generar temperatura, esa temperatura para generar vapor, el vapor para mover turbinas y las turbinas mueven campos magnéticos. También sucede lo mismo en el alternador de un auto. Todos los autos tienen un dispositivo llamado alternador y toda la energía eléctrica del auto proviene de ese dispositivo, del alternador. También para generar la energía eléctrica la hace a partir de campos magnéticos en movimientos. Si bien el auto tiene una batería, la batería está continuamente recargada por el alternador. En definitiva, la energía eléctrica del auto viene del alternador y no de la batería. Si no tuviéramos alternador, la batería en pocas horas se gastaría y nos quedaríamos sin energía eléctrica. Toda esta introducción es para transmitirles la importancia del tema que vamos a tratar hoy y que ya comenzamos a desarrollar. Hoy vamos a estar viendo entonces el fenómeno 2. El fenómeno 1 ya lo vimos en el video número 8. Y esto que vamos a ver hoy lo podemos encontrar expresado en alguna bibliografía con palabras un poco más complicadas, más difíciles, como por ejemplo que la variación de flujo magnético produce una FEM, una fuerza electromotriz inducida, que en definitiva, puesto en palabras sencillas que todos conocemos, sería lo mismo que decir que la variación de campo magnético produce un voltaje. Una fuerza electromotriz inducida termina siendo un voltaje. O sea que nosotros vamos a simplificar esta frase y vamos a decir que la variación de campo magnético produce un voltaje. Para explicar esto vamos a recurrir a una explicación un poco convencional, como yo ya los tengo acostumbrados, pero prometo que es con fines didácticos y que los voy a llevar a buen puerto. Vamos a tomar un conductor y vamos a someterlo a una variación de flujo magnético, una variación de campo magnético, porque queremos lograr que se genere ese voltaje que nos dice el enunciado, que si variamos campo magnético tenemos un voltaje. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer para lograr un voltaje en los extremos del conductor. O sea, lo que queremos lograr nosotros en definitiva es que este conductor se nos convierta en una pila. Si decimos que tenemos un voltaje, vamos a estar teniendo una pila. Vamos a tener un polo donde va a tener cargas negativas y otro polo con cargas positivas. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, lo que podemos hacer nosotros es agarrar la varilla y los electrones que tiene la varilla, los electrones que están libres, que están dando vuelta en la varilla, tratar de llevar una gran parte de electrones a uno de los extremos. De esa manera vamos a sacar ese equilibrio que tiene, ese equilibrio eléctrico que hace que sea neutra, porque está repartido la misma cantidad de electrones y protones en toda la varilla, en estado natural eso es lo que pasa, pero nosotros lo que vamos a hacer con el campo magnético va a ser desplazar todos los electrones a una punta de la varilla. De esa manera vamos a tener una punta que va a tener una polaridad negativa porque va a haber un exceso de electrones y la otra punta va a tener una polaridad positiva porque va a haber un defecto de electrones, está faltando electrones. ¿Cómo podemos hacer para desplazar estos electrones? Bueno, vamos a usar los campos magnéticos. ¿Por qué? Porque el electrón, cuando gira sobre sí mismo, sobre su mismo eje, sobre lo que se llama spin, genera campo magnético. O sea que podemos aprovechar ese campo magnético que tiene el electrón para influirlo con otro campo magnético externo y lograr que ese electrón se desplace. De esa manera es como vamos a estar generando un voltaje en este conductor. ¿Qué sucede? Mientras nosotros estemos moviendo, desplazando el imán, vamos a estar arrastrando, vamos a estar moviendo electrones a un extremo de esta varilla, pero en el momento que detengamos el imán, los electrones van a volver a su lugar de reposo porque este material es conductor. Entonces los electrones, al haber una diferencia de potencial, al haber un voltaje acá, van a tratar de volver a su lugar.
Por eso es que los campos magnéticos tienen que estar en movimiento para generar voltaje. En el momento que el campo magnético queda estático, automáticamente la varilla pasa a neutralizarse. Los electrones pasan a volver a tomar su lugar y la varilla vuelve a ser neutra. Vamos a explicar esto con una analogía. Para explicar la generación de voltaje en nuestro conductor, vamos a hacer una analogía con un recipiente con agua, en donde el recipiente nos va a representar a nuestro conductor, a nuestra varilla. El agua nos va a representar a los electrones que están dentro de la varilla. Y el voltaje que nosotros queremos lograr lo vamos a estar representando con la altura del agua, como hicimos ya en el video número 1 de electricidad básica, en donde explicábamos que la altura de la columna de agua nos daba el voltaje. Acá de la misma forma vamos a estar representando el voltaje con la altura de la columna de agua, con la altura del agua. Cuando acá no hay, está toda a la misma altura, no hay diferencia de potencial, no hay voltaje, vamos a decir que ahí tenemos un 0 volt. Y cuando logremos que en uno de los extremos el nivel del agua suba y en el otro baje, vamos a estar logrando una diferencia de potencial, vamos a estar logrando un voltaje. El campo magnético lo vamos a estar representando con nuestra mano. Y lo que vamos a hacer entonces es afectar a esta varilla con el campo magnético, y lo que sucede es esto: cuando el campo magnético se mueve, se genera una diferencia de altura en el agua, una diferencia de potencial, un voltaje. Siempre que el campo magnético se mueve, el agua sube en uno de los extremos y baja en el otro. Cuando se queda quieto, en cualquier lugar que se quede quieto el campo magnético, desaparece el voltaje, porque los electrones o porque el agua busca nivelarse. Lo mismo pasa en la varilla. Los electrones, al ser un material conductor, van a volver a nivelarse y va a desaparecer el voltaje. Por ese motivo es que siempre, para poder generar energía eléctrica con el magnetismo, necesitamos que el imán se esté moviendo. De esta manera continuamente estamos teniendo un polo positivo y un polo negativo, continuamente estamos generando un voltaje en la varilla si el imán se mueve. En cuanto el imán se queda quieto, o el campo magnético se queda quieto, enseguida se estabiliza y la tensión desaparece. Ojalá les sirva esta analogía que les traje. Realmente busqué mucho en internet para tratar de explicárselo de la manera más sencilla posible, que todos me puedan seguir, y no encontré sí mucha teoría: regla de la mano derecha, regla de la mano izquierda, campos magnéticos, cómo interactúan, pero yo quería algo más práctico, algo que pueda ser entendible para todo el mundo. Se me ocurrió esta analogía que espero que haya sido clarificadora y que les sirva. Lo que vamos a hacer ahora es generar un voltaje en la práctica, pero para eso ya no nos va a servir un solo conductor, porque el voltaje que se genera es mínimo. Así que lo que vamos a estar haciendo es algo que ya hicimos en el video número 8. Vamos a poner varios de estos conductores conectados en serie. Si nosotros los conectamos en serie, pasa como con cualquier pila: cuando las ponemos en serie el voltaje aumenta. De esa manera podemos lograr tener un voltaje apreciable, un voltaje que lo podamos llegar de alguna manera a demostrar. Y si cuando hacemos esta conexión la hacemos en forma de espira, vamos a estar teniendo una bobina, que es la forma de poder concentrar, de que el campo magnético se concentre en ese sector. Si nosotros le ponemos un núcleo a esa espira, vamos a estar logrando que el campo magnético se concentre en las espiras, y de esa forma se genere un voltaje mucho mayor. Esa es la otra finalidad de las bobinas. Entonces, por un lado, la finalidad de la bobina es la de generar campo magnético, y la otra finalidad es la de captar campo magnético y producir un voltaje.
Para hacer esta experiencia yo tomé una bobina comercial. Esta es una bobina de una válvula, de una electroválvula de lavarropas. La bobina la desarmé, le saqué la parte metálica y le coloqué un núcleo, un tornillo que está haciendo núcleo. La función de los núcleos en la bobina es la de lograr que el campo magnético se concentre en esta parte metálica y de esa forma incida más sobre las espiras de la bobina. Lo que hice también es conectarle dos diodos, dos LED, dos lamparitas, y estos diodos están conectados en contraposición. Vamos a ver en el circuito. Están conectados de esta forma, en contraposición, en forma opuesta. Dependiendo de la polaridad que se dé en la bobina va a encender uno o el otro diodo. Y esto es porque el diodo es un dispositivo que permite pasar la corriente hacia un solo lado. Es como una válvula hidráulica, una válvula neumática. Deja pasar hacia un solo lado, pero hacia el otro lado no. Y el sentido que deja pasar la corriente es el sentido que indica la flecha del símbolo del diodo. Decimos entonces que el símbolo del diodo indica el sentido de circulación de corriente, pero indica el sentido de la corriente convencional. Como habíamos explicado en el video número 1, la corriente real, la corriente física, son electrones que se mueven y que van de negativo a positivo. Eso es lo que realmente pasa. Pero hace muchos años esto no se sabía, se pensaba que la corriente iba de positivo a negativo y se estableció una convención que la corriente iba de positivo a negativo y ya quedó por convención ese sentido de corriente, y es el que se sigue utilizando en la actualidad. Los diagramas, los símbolos de los componentes utilizan este sentido, el sentido convencional. Por eso es que a mí me gusta utilizar el sentido convencional y no el sentido real, porque el sentido convencional es el que utilizan todos los diagramas y todos los circuitos. Bien. Cuando tenemos el positivo en la bobina, dijimos que la bobina va a estar cambiando la polaridad, como hicimos la analogía con el agua, que el nivel de agua subía de un lado, en un extremo y del otro. En la bobina va a estar pasando lo mismo. Y lo que va a suceder cuando tengamos el positivo arriba de la bobina, que la corriente se va a desplazar. Cuando llegue a este nodo va a encontrar que acá no hay paso, porque el diodo no conduce, está cerrado. Y va a tener que continuar y va a pasar sí por este diodo y va a encender el LED verde y va a regresar al negativo de la bobina. De esta forma va a estar circulando la corriente. Cuando tengamos al revés, el positivo abajo va a llegar a este nodo y va a circular por este diodo. Por este no puede ir porque este está cerrado. Entonces va a encender el LED rojo. Va a encender el LED rojo o va a encender el LED verde dependiendo de la polaridad que tengamos en esta bobina. Vamos a verlo en la práctica. Al aumentar el campo magnético se enciende el LED verde. Cuando el campo magnético disminuye se enciende el LED rojo. No importa la forma en que ingrese este campo magnético, si lo ingresamos en forma frontal o lo ingresamos en forma lateral, siempre se comporta de la misma manera. Al ingresar el campo magnético o al aumentar el campo magnético se enciende el LED verde. Cuando el campo magnético decrece se enciende el LED rojo. Es lo mismo que variemos la posición del imán del campo magnético o que variemos la posición de la bobina. Acá lo que interesa es el movimiento relativo entre el campo magnético y la bobina. No importa qué se mueva, pero tiene que haber un movimiento entre las dos partes. Como podemos ver, la bobina nos entrega una tensión que está siempre alternando entre sus extremos. Por lo tanto es una tensión alterna, siempre está alternando la polaridad. El positivo lo tenemos en un momento en un terminal y después lo tenemos en el otro. Y no estamos variando la polaridad del campo magnético. El campo magnético estamos trabajando siempre con el polo sur. Y aún así, la tensión que nos entrega la bobina es una tensión alterna. Entonces, cuando sometemos una bobina a una variación de campo magnético, siempre nos va a entregar una tensión alterna. Si la sometemos a un campo magnético fijo, no nos va a entregar nada. El comportamiento de la bobina con respecto a la polaridad que nos entrega entre sus bornes va a depender del polo que la esté afectando. Por ejemplo, en este momento que estamos trabajando con el polo sur, cuando el campo magnético aumenta, enciende el verde, y cuando el campo magnético decrece, enciende el rojo. Pero si trabajamos con el otro polo, esto se invierte. Recordamos, polo sur, al aumentar el campo magnético, el verde. Ahora trabajamos con el rojo y aumentamos el campo magnético y enciende el LED rojo. Se invirtió la polaridad que está entregando, pero nuevamente tenemos una tensión alterna que nos está entregando la bobina. Hasta aquí el tema de hoy.
Para los fanáticos de la energía libre, aquellos que están buscando conseguir energía gratis, espero haberles clarificado por qué no se puede conseguir energía con un imán y una bobina que estén quietos, que no haya un movimiento relativo entre ellos. Así que todos esos videos que están dando vuelta por internet son videos falsos, desestímenlos, no pierdan tiempo replicándolos porque no van a llegar a ningún resultado. Vamos a hacer un resumen general de todo lo que charlamos sobre electromagnetismo, pero vamos a hacer un resumen con lo importante, lo que tenemos que tener bien claro para poder seguir avanzando y poder seguir aprendiendo cosas nuevas. En el video anterior estuvimos viendo lo que denominamos fenómeno 1, el que a partir de la electricidad se podía producir campo magnético. Para esto necesitábamos una bobina y a esa bobina le podíamos aplicar un voltaje continuo y nos iba a entregar un campo magnético continuo, o sea, le aplicábamos un voltaje con una polaridad fija, el positivo y el negativo fijo en un lugar, y la bobina nos iba a entregar un polo norte y un polo sur fijo. También le podemos aplicar a la bobina un voltaje alterno, un voltaje que estuviese cambiando la polaridad, que el positivo y el negativo esté cambiando de polaridad continuamente, y esa bobina nos va a entregar un campo magnético alterno que va a cambiar también la polaridad. El polo norte y el polo sur de la bobina va a estar cambiando al mismo tiempo que está cambiando la polaridad que le estamos aplicando a la bobina. En el video de hoy vimos el fenómeno 2, que es exactamente lo contrario, generar electricidad a partir del campo magnético, pero ahora el campo magnético tiene que ser variable. No puede ser un campo magnético fijo. Si el campo magnético es fijo, la bobina no entrega ninguna tensión. Tiene que ser un campo magnético variable y la bobina nos va a estar entregando una tensión alterna, una tensión que va a estar alternando el polo positivo y el polo negativo a la salida de la bobina, va a estar alternando al mismo ritmo que esté variando el campo magnético en la bobina. En definitiva, de una bobina nunca vamos a poder sacar un voltaje de continua. Siempre nos va a entregar un voltaje de alterna, siempre va a estar alternando la polaridad a la salida de la bobina. Les recuerdo, dudas, comentarios, sugerencias, las dejan abajo en la caja de los comentarios del video. Yo voy a estar respondiendo todo lo que esté a mi alcance. Para los que no estén suscritos, suscríbanse, que es gratis. Lo hacen una sola vez en cualquiera de mis videos, presionan el botón suscribir. Después hacen una configuración presionando el botón de la ruedita que está al lado del botón de suscribir, como figura acá en la placa azul que les voy a estar poniendo. Y de esa manera YouTube les va a mandar un email cada vez que yo suba un nuevo video. Solo me queda agradecerles, pero esta vez es un agradecimiento especial porque gracias a todos ustedes, gracias al apoyo que le dan al canal presionando me gusta, haciendo comentarios, compartiendo el video, ya hemos llegado a los 10.000 suscriptores, hemos superado el 1.000.000 de reproducciones y créanme que para un canal netamente técnico con apenas 20 o 30 videos, estas son cifras que me llenan de orgullo. Se los debo a ustedes, gente, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por permitirme realizar mi hobby de transmitir conocimientos, así que muchas gracias de corazón, me despido como siempre con un fuerte apretón de manos, hasta un próximo encuentro.